vienen más alabanzas? Yo estaba pensando la semana entera en este momento y ya llegó. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de hablar a su pueblo en esta mañana. Antes de eso quisiera dar la bienvenida al verdadero padre de las dos niñas que ustedes creían que eran hijas mías. Juan Encarnación, él está aquí, él es el esposo de Carolina. No son hijas mías, ya lo saben. Ese hombre es demasiado grande, esas hijas no son mías. Después me meto en problemas. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos guíe en esta mañana. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, muchas gracias porque tú creaste el tiempo para curar las heridas. Te imploramos, Señor, que tú, aquellas personas que están sufriendo en esta mañana, aquellos que necesitan mucho de ti, como todos nosotros, yo te imploro, Señor, que vaya a donde ellos están, que los consuele y les des paz. Gracias por tu misericordia y porque siempre nos das una palabra nueva cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar el estudio de esta mañana en el libro de Génesis capítulo 6. Quisiera que si usted tiene un celular lo utilice con su Biblia. Si usted tiene una tablet también la utilice con la Biblia. Si usted tiene un iPad también lo utilice y que también utilicemos aquí la pantalla y por qué no, por supuesto, su Biblia física para nosotros en esta mañana seguir el hilo de la conversación que tendremos esta mañana. Muy bien, Génesis 6. En Génesis 6, específicamente el versículo 5, se nos habla acerca de la maldad de los hombres inmediatamente antes del diluvio. Génesis 6 no es más que un relato de lo que estaba sucediendo en el planeta Tierra unos días o unos años antes de que el diluvio ocurriese. Génesis 6, verso 5 nos dice lo siguiente. Y vio, ¿quién vio? Jehová. Jehová siempre está pendiente de su pueblo. Jehová siempre está pendiente del planeta Tierra. Algunas personas creen que Dios fue un ser que le dio vueltas o cuerdas a un reloj que es este planeta y de ahí en adelante el reloj o este planeta comenzó a andar por sí solo y Dios está allá en el cielo mirando lo que ocurre. No es así. Dios está pendiente todo momento de sus hijos y está pendiente de lo mínimo que sucede en esta tierra. Sigue diciendo la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué cosa? Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente, ¿hacia qué? Hacia el mal. Aquí me voy a detener un poquito hablar de lo que en realidad era el designio de los hombres. No era que los hombres un día pensaban, quisiera como matar 50 personas el día de hoy. No era eso. Eso estaba ocurriendo, pero no era eso lo que sucedía con las personas. O mucho menos que las personas un día se imaginaban, tengo ganas como de destruir un puente para que todo el que vaya por ahí se vaya con el puente. Mucho menos era eso. Lo que estaba sucediendo en realidad con las personas en esos días era de que su voluntad estaba completamente podrida. Ya no había ninguna persona que pensara en hacer lo bueno. Todos los designios de los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Se está refiriendo a que la voluntad de las personas estaba completamente dañada. Lo dañado se puede arreglar. Usemos podrida. Es como cuando usted tiene una llave de su casa y tiene una sola llave o una llave de su carro y esa llave se le queda adentro del carro o adentro de la casa. Eso es difícil. Y usted no tiene forma de conseguir esa llave sino violando los sistemas de seguridad de su casa o de su carro. Eso mismo sucede con las personas. Su llave, que es su voluntad, cuando usted ejerce el mal de manera continua,
llega un momento de que su voluntad, que es la llave de su vida, queda atrapada y no tiene hacia dónde salir. El único que puede sacar esa llave de ahí, ¿quién es? Dios. Cristo Jesús tiene el poder, pero por tu propia voluntad ya no hay salida, porque has llegado a un límite donde tu voluntad no te permite hacer nada. Pero ¿qué produjo esto en la sociedad? ¿Qué produjo que el designio de los hombres, o sea que todos los pensamientos, el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo al mal? ¿Qué produjo esto en la sociedad de los antediluvianos? Vayamos a Génesis en el mismo capítulo 6, pero ahora vamos a los versos 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba otra vez, dice, corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese la terminología tan vívida que usa la palabra para referirse a lo que estaba sucediendo en esos días. Solamente en esos dos versos se mencionan unas 3 veces la palabra corrompido o corrompida. Y otra cosa es, no era que solo, como decimos a veces, en la iglesia de Broadway hay tanto amor que se siente llena la iglesia. No era de forma figurativa que se estaba hablando aquí solamente. Se estaba hablando que realmente en esos días la tierra estaba habitada. La tierra estaba llena de personas. Hay un estudioso de la Biblia llamado William Shea. Él es profesor de teología y también es doctor en medicina y tiene estudios en antropología. Él da un estudio aproximado, según lo que él cree, cuántas personas más o menos habitaban el planeta Tierra en los días del diluvio. Dice él, tomando en cuenta de que en esos días había una carencia muy grande o ausencia total de enfermedades, tomando en cuenta la longevidad de las personas, es decir, la gente vivía por muchos años, y que las personas tenían en sus genes todavía fresco los resultados de que su padre Adán habían comido del árbol de la vida, y por supuesto, porque recientemente habíamos salido de las manos de Dios, él da un número aproximado tomando en cuenta esos parámetros de que más o menos en el planeta Tierra había entre 4.000 a 5.000 millones de personas. Más o menos el número que tenemos hoy en día. Pero, ¿qué fue lo que causó que el hombre llegara a esa condición? ¿Qué fue lo que produjo que la tierra llegara a una condición tan baja como la describe? Que apenas 8 personas eran las que buscaban a Dios. Mientras tanto, todo el planeta Tierra estaba detrás de ídolos, de idolatría y de cosas que eran contrarias a Dios. ¿Qué produjo esto? ¿Qué fue lo que causó que la Tierra llegara a esta condición? La respuesta la tenemos en el mismo capítulo 6 de Génesis, pero ahora vámonos a los versos del 1 hasta el 4. Vayan conmigo, Génesis 6 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, por cuanto él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice el verso 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron llamados varones de renombre. Leyendo estos 4 versos, nos damos cuenta que lo que ocasionó que la tierra llegara a esta condición
fue la liga entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran estas personas? Los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos personajes? Las hijas de los hombres sabemos que son las descendientes de Caín. Pero ¿quiénes eran los hijos de Dios? La tradición antigua, judía muy antigua, y muchos eruditos de hoy en día creen que estos seres o estas personas de las que mencionan como hijos de Dios en el capítulo 6 de Génesis eran ángeles caídos. Ángeles los cuales Dios había desterrado del cielo y se entremezclaron con las hijas impías de Caín. Quiero decirles que yo no creo en este panorama. La iglesia adventista mucho menos cree en eso. Por varias razones yo no creo en este panorama. Primero, si nos damos cuenta en el capítulo 6 de Génesis, nos damos cuenta que los gigantes que supuestamente descendieron de la liga entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres existían ya antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres. En el capítulo 6, verso 4, nos damos cuenta que estos gigantes ya existían mucho antes de que se ocasionara esta mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eso es lo primero. También tenemos que en Números 13:33 nos da una descripción de cuando los hijos de los israelitas fueron a visitar la tierra, o sea, a espiarla. ¿Qué se encontraron ellos en esa tierra? Gigantes. Por lo tanto, si el diluvio mató a todos los impíos que había en esos días, vemos que todavía en Canaán todavía siguen existiendo estos gigantes. Por lo tanto, eso de que fueron el resultado entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, completamente se cae. Y otra razón que yo considero que es la más poderosa, aunque a pesar de esto, algunos dicen que es la descripción más pobre o la sustentación más pobre de esta teoría, es que de la boca de nuestro Señor Jesús, de nuestro Creador, Él mismo dice en Mateo 22:30 lo siguiente: porque en la resurrección, ¿qué va a suceder? Los hombres no se casarán ni se darán en casamiento, porque serán semejantes a los ángeles. Es decir, los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. ¿Quiénes eran entonces esos personajes? Si no eran ángeles caídos, entonces ¿quiénes eran? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Notemos que hay tres razones, voy a dar tres razones o tres pruebas de quiénes eran realmente estos personajes. En Génesis 6, lo primero es que todo texto tiene un contexto, es decir, de lo que se está hablando realmente en ese texto. El contexto de Génesis 6 son los capítulos 4 y el 5 de Génesis. Por lo tanto, vemos que en el capítulo 4 de Génesis se habla acerca de la genealogía de los hijos de Caín, la descendencia de Caín. En el capítulo 5 se nos está hablando acerca de la genealogía de Set. E inmediatamente el capítulo 6 comienza a hablar acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estos personajes de que se está hablando aquí no eran nada más y nada menos que los descendientes de la raza pura de Set. Otra razón tenemos es que aparte del contexto inmediato, que es el capítulo 4 y el capítulo 5 de Génesis, vemos que hay un contexto más amplio en el cual nos vamos a centrar un poquito. El contexto más amplio del cual nos quiere hablar la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, es que la lucha en esos días era entre grupos humanos. Es decir, Caín en contra de ¿quién? Ayúdenme. Caín en contra de Abel. Abraham en contra de los constructores de ¿quién? De la Torre de Babel.
Jacob en contra de ¿quién? En contra de Saúl. Pues entonces nos damos cuenta que lo que realmente está ocurriendo en el libro de Génesis es que hay una lucha entre los impíos y aquellos que siguen a Dios. Aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va y los que se olvidaron de la ley de Dios. Y finalmente, otra razón por la cual podemos comprobar quiénes eran los hijos de Dios es porque, si podríamos poner en la pantalla, Juan 1:12, Juan 1:12, perdón. Juan 1:12, ¿qué nos dice? Leámoslo todo en voz alta. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y el 12 sigue diciendo, mas a todos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas ¿de qué? De Dios. Podemos concluir entonces de manera certera de que los hijos de Dios no eran más que los descendientes de Set, y que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Ahora, quisiera hacer otra pregunta más. ¿Qué será lo que habrán visto los hijos de Dios en las hijas de los hombres? ¿Será que ellas tenían las caderas más grandes? ¿O de que ellas eran más bonitas que las hijas de Dios? ¿Qué será lo que ellos habrán visto en las hijas de los hombres? Ellos miraban a las hijas de los hombres, porque dice la Biblia que ellos, y viendo que las hijas de los hombres eran más hermosas que las hijas de Dios, escogieron mujeres entre todas. ¿Qué será lo que ellos veían? ¿Me puede decir usted qué era lo que veían? La historia es cíclica, mis hermanos. Y los ciclos son las personas que los viven. El sabio Salomón decía, lo que existía antes, existe ahora igualito. Eso es la misericordia de Dios mostrándonos a nosotros de qué cosas tenemos que saltar o pasar por alto para que podamos salvarnos y estar cerca de Él. No es por casualidad que la historia es cíclica, o sea, los hechos se repiten. Me imagino que Leandro en los 70 tenía un afro bien grande. ¿No? ¿Usted no usó afro? ¿O usted era demasiado obediente? ¿Se usan hoy en día los afros? Claro que sí. La historia y los eones o los ciclos de vida son repetitivos. Queremos decir lo siguiente con esto. En la Biblia, unas 70 a 75 veces se nos habla acerca de lo que es la importancia de los nombres en las personas. Escuchen bien. Los nombres en el libro de Génesis específicamente son muy importantes porque demuestran cuál era el carácter que llevaba la persona. Vemos que Eva significa madre de los vivientes. Set, ¿qué significa Set? ¿Qué significa Set? El que ocupa el lugar de otro. Su hermano murió, Dios mandó a Set para sustituir a Abel que había muerto. El nombre Sarai significaba mi princesa Caldea, pero Dios se lo cambia a Sara, princesa de Dios. Todos estos nombres son importantes para uno conocer cuáles eran los caracteres de las personas que vivían en esos días. Ahora, si nos damos cuenta, en el capítulo 5 de Génesis se nos está hablando del linaje de ¿quién? Del linaje de Set. Y si nos damos cuenta de algo interesante, en el capítulo 5 de Génesis solo se habla de los descendientes de Set, pero solo se habla de hombres. Se habla solo de varones. Esto no es por discriminar,
porque Dios no hace discriminación entre un sexo y otro. Dios nos ama a todos por igual. Pero si nos damos cuenta en el libro de Génesis capítulo 4, en el capítulo 4 de Génesis se mencionan por nombres a 3 mujeres. En el capítulo 4, verso 19, vamos todos para allá. Aquí se nos habla acerca de un personaje muy interesante. Lamec, el primer bachatero que existió en el planeta Tierra. No, solo estoy jugando. Lamec fue el primer bígamo que se conoció. Y se nos dice que él, los piropos que le tiraba a su mujer, miren cómo eran. Esposa de Lamec, si por mi pai, que era Caín, mataron a 7, por mí son 70 cabezas que van a rodar. Dice la palabra de Dios que Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Adá o Ada, y el nombre de la otra fue Silá o Sila. ¿Qué significan los nombres de estas 2 mujeres? Averiguando el nombre de estas mujeres, podemos relacionar entonces cuál era la condición o qué era lo que los hijos de Dios veían en estas mujeres. Porque las hijas de los hombres que habla la palabra de Dios en el capítulo 4 se está refiriendo a las mujeres que se mencionan en el capítulo 4 de Génesis. Por lo tanto, Adá, la primera mujer que se menciona, su significado es joyas, o ataviarse con joyas o piedras preciosas. Por lo tanto, tenemos una pista de cuál era la condición de esas mujeres, qué ellas hacían para llamar la atención de los hijos de los hombres. Ellas se engalanaban con joyas y con perlas preciosas. El nombre Adá así lo dice. Si pudiéramos ver en Éxodo 33 del 4 al 6, nos damos cuenta que en ese momento el pueblo estaba en apostasía y que en medio de la apostasía las hijas de los israelitas, específicamente las mujeres, decidieron quitarse todos sus ornamentos y todas sus joyas, pues ellos sintieron en su corazón que en ese momento era una apostasía a los ojos de Dios. Y la palabra que se utiliza aquí para joyas o para piedras preciosas es la palabra Adá. La otra mujer que menciona la Biblia es Silá o Sila. Sila significa reteñir, no reteñirse el cabello, eso no. Reteñir o sacudirse. Es decir, para describir, esta palabra se usa para describir instrumentos musicales. Es decir, las hijas de Caín, viendo el nombre Silá, le gustaba mucho bailar. Le gustaba usar la música para mover sus caderas y para llamar la atención de los hijos de Dios. El tercer nombre que tenemos aquí es Naama. La tercera mujer es Naama, que se menciona en el mismo capítulo 4. Naama significa belleza externa. Ahora, ¿creen ustedes que las hijas de Dios eran feas? ¿Creen ustedes que en esos días habían hijas de Dios? Claro que sí. En esos días habían hijas de Dios. Pero ¿por qué ellos dejaron de mirarlas? Precisamente por eso. Porque las hijas de los hombres resaltaban la belleza externa. Pero las hijas de Dios no reflejaban la belleza externa, sino que enfatizaban la belleza de su carácter. Por lo tanto, llegó un momento en que como el deseo de la mujer será para su hombre, las mujeres vieron que los hombres se le estaban yendo todo detrás de las hijas de los hijos de la... Ayúdenme. Se me enreda la cabulla.
las hijas de Dios estaban atrayendo a las hijas a los hijos de los hombres. Por lo tanto, llegó un momento en que las hijas de Dios dijeron, bueno, pero estos hombres están yendo todo adelante detrás de estas mujeres, tenemos que hacer algo. Y comenzaron a usar joyas, a usar ropas indecorosas, a bailar y a enfatizar la belleza externa. Tristemente, esto sucedió y esto produjo a que la tierra llegara a esta condición. Quisiera en este momento darle un giro al tema. Dios es amoroso y misericordioso. En todas las edades, Él permite que sucedan cosas para nuestro testimonio y para nuestra salvación. Dios quiere que nosotros enfaticemos la belleza del carácter más que la belleza externa. Pero yo pecaría si digo que las mujeres no se arreglen, porque mi Barbie, que es mi esposa, déjenme decirle, cuando parió a Isaí, terminó con unas 215 libras, más libras que yo, pero adoptando un estilo de vida, como me dijo José Luis una vez, no es dieta, es un estilo de vida. Ella adoptó un estilo de vida y hoy en día yo tengo una Barbie otra vez. Las mujeres deben arreglarse para sus maridos. Para sus maridos. Pero más que enfatizar la belleza externa, enfaticemos ese carácter tan hermoso que Dios nos ha dado para honra y gloria de Él. Finalmente, ¿cómo fue que la esencia por la cual el planeta llegó a esta condición? ¿Cuál fue la esencia, lo que verdaderamente provocó que los hombres llegaran a esta condición? Según lo que se conoce del santuario, el santuario era una estructura rectangular, 100 hacia el norte, 100 codos o 100 pies, como usted lo quiera llamar, 100 codos hacia el sur, 50 codos hacia el oeste y 50 codos hacia el este. O sea, oeste, este, y en el este o el oriente había una puerta de 20 codos con dos extremos de 15. Para el israelita común y corriente, el santuario no era nada más que eso. Éxodo 46, por favor, dice, Éxodo 46 nos dice, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Es decir, para el israelita común y corriente, cuando él iba a visitar el santuario, para él el santuario realmente era una estructura rectangular con 100, 50 hacia el oeste y una puerta de 20 y un altar en la puerta. Él conocía que existía un lugar santo, un lugar santísimo, la mesa de los panes, el propiciatorio, habían 2 querubines. Él sabía que eso existía, pero para el israelita común, el santuario no era nada más que eso, una estructura rectangular con un altar en la puerta. Génesis 3:24. Génesis 3:24. Pongan atención para que vean a dónde quiero llegar. Compres, no te me duermas. Ese muchacho se levanta demasiado temprano. Génesis 3:24 nos dice, echó pues fuera al hombre y puso ¿hacia dónde? Hacia el oriente, hacia el este, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Hacia dónde echó Dios al hombre? Hacia el oriente, o sea, hacia el este. ¿Hacia dónde se encontraba la puerta del santuario? Hacia el oriente, hacia el este. Y algo interesante que dice aquí la palabra de Dios, que muchas veces pasamos por alto,
Dice que la espada se revolvía por todos, ¿qué? Oh, entonces esa estructura que era el Edén, el jardín del Edén, no era redonda, porque dice que tenía lados, pues la espada se revolvía por todos lados. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Incluso la palabra jardín, que se utiliza en los lenguajes antiguos para describir lo que era el jardín del Edén, la palabra jardín significa más un rectángulo o una estructura cuadrada. Sigue diciendo la palabra de Dios. Génesis 4:3. Pongan mucha atención para que no pierdan el hilo. Génesis 4:3 nos dice: aconteció que andando el tiempo, Caín, ¿qué hizo? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y también Abel, ¿qué cosa hizo? Abel también trajo una ofrenda a Jehová. ¿Cuál es la diferencia entre traer y llevar? ¿Cuál es la diferencia entre traer y llevar? Ok. Muy bien. Imagínense que Glenny me diga a mí: Lenin, llévamele esta comida a Genoveva. Yo voy donde Glenny, ella me da la comida y yo la llevo a donde Genoveva. Para Glenny, ¿qué yo hice? Yo llevé la comida. Pero para Genoveva, ¿qué yo hice? Yo le traje la comida. Llevar y traer es lo mismo. Solo lo que influye es el referente. El referente es la persona que la manda o aquel que la lleva. Perdón, aquel que la manda o aquel que la recibe. Esto es el referente. Aquí Moisés no está simplemente contando historia antigua diciendo: he aquí que pasando el tiempo Caín trajo una ofrenda. Pero Moisés se encontraba en ese lugar. ¿Estaba Moisés ahí? Moisés no se encontraba en ese jardín o en ese lugar donde Caín llevó la ofrenda. Y dice también: y he aquí que Abel también trajo una ofrenda a Jehová. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: el que está hablando en este momento no es Moisés, sino ¿quién es que está hablando? Dios. Cuando dice que Caín trajo, está ubicando al que le llevaron la ofrenda en un lugar específico. No es simplemente hablando historia antigua, es que Dios quiere que identifiquemos que él se encontraba en el lugar donde llevaron la ofrenda. Si Moisés hubiese dicho: he aquí que pasando el tiempo los hombres llevaron una ofrenda a Jehová, pudiese habido ubicar a Dios en pudiese haber ubicado la ofrenda en cualquier montecito por ahí y ellos ofrecer el sacrificio. Pero cuando dice que trajo, es porque Dios se mete completamente dentro de los hechos narrados. Es decir, Dios está completamente en la narración. Es como nos dice Salmos 95. David está hablando, pero llega un momento en el verso 7 que dice: si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como vosotros cuando me tentaron en Meriba o en Masá. Aquí Dios entonces está entrando dentro de la conversación nuevamente. Quiero decir con esto entonces lo siguiente: ¿a qué lugar fue que Caín y Abel llevaron la ofrenda? ¿A qué lugar llevaron Caín y Abel la ofrenda? Patriarcas y Profetas, página 34, nos dice que en el Edén, en el jardín del Edén, específicamente en la puerta del jardín, era donde los hombres levantaban sus altares y llevaban sacrificios al Altísimo. Era el lugar de reunión. Todo el que quería tener un encuentro personal con Dios debía hacer ¿qué cosa? Buscar un sacrificio e irse a la puerta, y ahí se encontraba con su Creador. ¿A dónde estaba Dios? Dios estaba ¿en dónde? Para usted encontrar a Dios antes del diluvio, ¿qué tenía que hacer?
ir al Edén y allí ofrecer un sacrificio a Dios. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. El santuario que Dios le dijo a Moisés que se construyera no era más que una actualización del Edén que por Jesucristo el hombre podía vivir nuevamente. El santuario era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Y el jardín del Edén era donde los hombres llevaban sus sacrificios a Dios. Pero pasó algo interesante. Génesis 4:16 nos dice algo interesante. Nos dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente. Quiere decir entonces que si la puerta del Edén, si la puerta del jardín del Edén se encontraba en este lugar, ¿hacia dónde? Hacia el oriente, hacia el este. Si Caín hace esto, ¿qué está haciendo? Está dejando detrás la puerta. Es decir, Caín decidió irse lejos de Dios. Él decidió irse lejos de donde estaba la puerta, donde él sabía que se podía encontrar con su Dios. Él sabía que Dios se encontraba allí, pero él le dio la espalda a Dios y dice que se fue a Nod, que significa errante. Muchas veces tú y yo sabemos dónde Dios se encuentra. Sabemos dónde encontrarlo. Sabemos qué cosas hacer para nosotros tener un encuentro personal con Dios. Pero decidimos muchas veces irnos a Nod, a la tierra del errante, como dice la palabra, hacia el oriente, en dirección hacia el oriente. Si Caín quería encontrarse con Dios, debía ir hacia el este, que era donde se encontraba la puerta. Perdón, tengo que beber agua. Está muy buena el agua. Si Caín quería encontrarse con Dios, debía ir hacia el oeste para encontrarse con Dios. Otra cosa que me llama la atención es que Dios puso en la puerta del Edén, ¿qué cosa? Aparte de la espada que se revolvía por todos lados, Él puso dos seres ahí en la puerta. Puso 2 querubines. Entre los piropos que se le da a Dios en la palabra, que de una forma más técnica se llama epíteto o piropo, entre los piropos que los relatantes de la Biblia, los escritores le dan a Dios, es el Dios que habita entre querubines. Los querubines no andan solo por ahí jugando, ellos andan siempre en parejas. Donde están los querubines, ahí está ¿quién? Ahí está Dios. Por eso a Dios se le llama, a Satanás se le llama querubín protector o cubridor. Para que tengamos una idea, no es eso, pero para que usted tenga una idea de lo que eran los querubines son los guardaespaldas de Dios. En uno de nuestros países muy pobres, una familia muy pobre, valga la redundancia, de unos 5 hermanos, el hermano mayor intentó golpear a la madre, intentó lastimar a su madre. El papá de la familia se dio cuenta y fue donde el muchacho y le dijo: en esta casa no puede haber 2 hombres. Aquí el único hombre soy yo. Así que yo quiero que tú te me vayas de mi casa. Esto sucedió de verdad. El joven no tuvo otra que agarrar lo poco que tenía y se fue para la calle. Pasó un día y la madre inconsolablemente estaba llorando por su niño, que a pesar de que el niño intentó darle golpes, para ella era su niño mimado. Las madres aman demasiado. Pasó otro día y el joven no aparecía por ningún lado. Tercer día, el joven se paró
¿A qué hora se sirve la comida en los países de nosotros? A las 12 el muchacho agarró y se sentó frente a frente a la puerta de la casa, así. ¿Esperando qué cosa? Esperando su bocado de comida. Hace unos años atrás, en nuestros países las puertas eran abiertas de par en par. Usted podía, todo lo que estaba pasando allá adentro, usted podía verlo. Ya eso no se usa casi. El joven mirando hacia allá, cuando la madre le raspaba el conconcito a los hermanos, y el padre que estaba sentado en la mesa, vio al muchacho de aquel lado de la calle, y fue, y dejó de lo que estaba haciendo, y le dijo, mira, si tú entras para allá, tú y yo nos matamos hoy como dos perros. Como dos hombres nos matamos. Ya lo sabes, no te quiero allá adentro. Y luego de esto él fue donde la mujer y le dijo, mira, si yo me doy cuenta que tú le diste comida a fulano, si yo me llego a enterar que tú le diste aunque sea el concón a él, tú y yo vamos a tener problemas. No te preocupes, ustedes saben cómo son las madres de tapadoras. No, yo no voy a hacer eso, no. ¿Cómo yo te voy a hacer eso a ti? Y no habiendo el hombre doblado la esquina de la casa, ¿qué hizo la mujer? Fulano, mira, ven acá, ven, que ya se fue. Y el muchacho iba corriendo para dentro de la casa. Y la madre le dice a él, no, quédate ahí en la puerta, no entres. Quédate ahí. La madre fue y buscó un plato de comida y se lo dio al muchacho. Y mientras el muchacho se comía la comida, la madre lo besaba y lo abrazaba y miraba a ver si su muchachito le había pasado algo. El hombre falló. El hombre le pecó a su Dios. El hombre cambió a Dios por comida que no necesitaba. Y tristemente, el hombre fue desterrado del jardín del Edén. Él no podía entrar más al jardín porque había una protección en la puerta que si él entraba, lo fulminaba en el momento. Pero Dios, que es todo misericordioso, que habitaba en el medio del jardín del Edén. Muchas gracias, Noemí. No nos combinamos, pero esto quedó perfecto. Dios que habitaba en el medio del jardín del Edén, según lo dice Apocalipsis 22. Dios que habitaba en el medio, Él decidió mover su trono. Dios no se quedó en el medio del jardín. Dios le dijo a los querubines, guardaespaldas, váyanse a la puerta. Y Dios con su trono se movió hasta la puerta. Y en la puerta el hombre encontraba salvación. En la puerta del Edén, cada día, todo el que estaba interesado en salvación iba y llevaba una ofrenda a nuestro Dios. Mis hermanos, si para los israelitas Apocalipsis 1:7 creo que significa que yo estoy a la puerta y llamo, si me abres la puerta yo entraré contigo y cenar. No, eso para ellos significaba el santuario. Usted tenía que ir a la puerta y llevar un sacrificio. Pero para nosotros hoy en día Dios vive tocando la puerta de cada uno de los corazones de los que estamos aquí sentados. Él está tocando en tu corazón. Él no va a esperar a que tú vayas a la puerta, porque Él sabe que tú no lo vas a hacer. Así como Dios movió su trono para tener un encuentro en la puerta, un encuentro amoroso con sus hijos, así mismo hoy en día Dios te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo no quiero que tú te pierdas. Yo quiero que tú cenes conmigo y que tú tengas un carácter el cual pueda alabar y glorificar el nombre de Dios. Gracias. Dios quiere que tú te llegues a Él y que le entregues toda tu vida y todo lo que tú tienes. Dios necesita de nosotros, que nosotros nos levantemos y que simplemente le digamos a Él, te acepto como mi Dios, como mi Salvador personal. Olvídense de que
las hijas de Dios o los hijos de los hombres, ¿cuántos en esta mañana quieren ser hijos e hijas de Dios? Gloria a Dios. Yo te invito a que en esta mañana seas un hijo y una hija de Dios. El Señor te bendiga. Puesto de pie, vamos a cantar las notas del himno número 166 para terminar en esta mañana. Siervos de Dios, la trompeta toca, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo no quiero anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. ¿Podemos estar de rodillas para despedir en este día el culto de hoy? Los que puedan, por favor. Señor Jehová, tú que habitas entre seres santos, que tu presencia es insoportable para nosotros. Mandaste a Jesús a morir por nosotros, a fin de que entre Él y nosotros haya un puente para nosotros poder llegar al Altísimo. Te agradecemos por la misericordia que has tenido con nosotros de darnos el don de la salvación. Gracias por todos los dones que nos has dado, la amistad, la familia, la salud. Gracias, Señor, porque nos amas, nos bendices y nos cuidas. Te quiero implorar en esta mañana de que tú no te canses de tocar la puerta de nuestro corazón, de que tú siempre vengas a nosotros y nos indiques el camino que debemos seguir. Padre, ayúdanos a ser hijos e hijas de Dios. Podamos depender de ti y que cada día, tal como dice Romanos, llevemos un sacrificio vivo de nuestras personas delante de tu trono, para que tú lo aceptes y más que nada, quemes toda impureza que hay en nuestras vidas. Bendice los alimentos de esta mañana y ayuda, Señor, a que aquellas personas que trajeron y aquellos que no trajeron puedan el uno al otro compartir en camaradería cristiana para honra y gloria tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.